Buenas tardes, estamos otra vez en Agenda Propia, esta vez a las 5 de la tarde en nuestro nuevo horario y con el staff casi completo. Nos falta Ariel Crespo, nuestro habitual conductor, pero lo está reemplazando Manuel Rodríguez y ya está de vuelta Claudio Lozano. Bienvenido, Claudio. Hola, ¿cómo están? Y Hugo Cachorro Godoy, infaltable. Hola, ¿qué tal? Hugo? ¿Cómo les va? Bueno, vamos a tener un programa intenso, porque fue El número 22, la 22 de hinchada de Gimnasia. O el 22 el loco también. Que viene por lo mismo, porque la 22 venía por un histórico líder de la barra de la hinchada de Gimnasia, que era el Loco Fierro, entonces de ahí le quedó la 22. Menos mal que no está Ariel, porque haría alguna asociación psiquiátrica con el 22, el loco y otras cuestiones. Así que, bueno, tenemos eso, tuvimos una semana loca, tuvimos una semana intensa, vamos a hablar de todo eso, vamos a hablar con Andy Tou, nuestro invitado. Con el loco. Arrancamos con el loco, arrancamos con el loco la semana. Argentina está como un poco en modo esquizofrénico, ¿no? Vamos a estar, decía, con Andy Tou, politólogo, para hablar de la suspensión de las PASO, del proyecto de ficha limpia. Vamos a estar hablando de un encuentro muy interesante que ocurrió la semana pasada en la Casa de las Madres. Pero vamos a empezar con los temas de agenda propia, con este picadito. Lo más reciente. Con lo que sí, con esto que apremia, y me parece, no sé cómo resumirlo, pero decime si vos estás de acuerdo, y sobre todo, Claudio, si vos estás de acuerdo. Devaluación versus atraso cambiario, ese podría ser el tema por el que le costó la cabeza a Sonia Cavallo, que enojó muchísimo al presidente. Lo hizo madrugar para irse hasta el Canal América, ya no importa eso de cómo lo... Vieron que él siempre trata de que vayan a ver los olivos, que lo filmen, ellos lo editan, dijeron no, voy ahí antes que abran los mercados, ¿no? Es un debate que, planteado tal cual está en sus dos resoluciones, afectaría de manera negativa al conjunto de la sociedad, ya sea devaluando como manteniendo el esquema de política actual. Discutir en esos términos es una manera de patear al córner en el debate en serio sobre cómo tener una política diferente en la Argentina. E incluso es de alguna manera ocultar el tema más grande que tenemos hoy, que son las 25.000 hectáreas que se están quemando en la Patagonia, las 20.000 hectáreas que se están quemando en Corrientes, y el abandono expreso por parte del gobierno nacional de lo que está ocurriendo. Y no solo esto, sino además la decisión de criminalizar a las organizaciones ambientales y a los brigadistas que combaten ocupando el rol que tendría que ocupar el Estado. Pero volviendo al punto, te diría que estamos en una coyuntura similar a la que teníamos a mediados del año pasado. A mediados del año pasado también había un debate respecto en donde el fondo reclamaba la devaluación y se sostenía la idea del atraso cambiario, los exportadores no liquidaban, teníamos todo ese tema, estaba crujiendo la política del gobierno de Milei, o en todo caso así se lo presentaba, y lo que en todo caso resolvió la cuestión, dándole continuidad a la situación, fue el espaldarazo del blanqueo, el ingreso de capitales y el poder sostener con ese blanqueo todo este famoso tema del carry trade, o dicho de otra manera, la bicicleta financiera que permite, bajo una ficción, mantener una política que lo único que hace es acumular tensiones, donde por un lado beneficia la especulación financiera, pero al mismo tiempo incrementa la deuda, destruye el tejido productivo y desarma por completo el mercado laboral, precarizando las condiciones de vida de la sociedad. Hoy estamos en una situación similar. ¿Cuál es el dato? O sea, no hay nada nuevo. La política de Milei sigue teniendo los problemas que tenía. Cuando vos tenés una economía en donde los precios internos van más rápido que la evolución del tipo de cambio, se adelantan, ese país se encarece en dólares. Consecuentemente, queda a expensas de la competencia internacional, se debilita su capacidad para exportar, aumenta el ingreso de importaciones, tiene desequilibrios externos, los cubre con deuda, destruye su tejido productivo y tiene problemas sociales crecientes. Esa es la realidad que siempre ocurre. Lo que cambia es el escenario político, porque pareciera ser... Un solo dato. El tema acá que desató toda esta discusión y el conflicto entre Caputo y Milei, del cual se habla y demás, es que el acuerdo con el fondo, que estaba allí supuestamente luego del triunfo de Trump, tenía que aparecer, bueno, todavía no apareció, y la última venida del fondo es reclamando devaluación, que era lo que se suponía que no tenía que ocurrirles. Ahí es donde aparece el corcoveo, y en donde pareciera que hay algunos jugadores importantes que han salido a tomar ganancias vendiendo bonos,
vendiendo acciones y consecuentemente produciendo el descalabro financiero que ha llevado en las últimas semanas de enero a una cantidad de venta de dólares por parte del Banco Central muy significativa. Pero el dato es que el loco el lunes a la madrugada salió a hablar por sus canales de propaganda, porque ahora... De su ex empleador, ¿no? De su ex empleador, Urnequian, en realidad de su actual empleador. Sí. Porque los grupos económicos... Le cambió la oficina. Entre ellos cambian lo tienen de empleado. Le cambiaron la oficina nada más. Grupo Este fracaso que ha realizado 1100% de incremento de sus ganancias en el curso del año. Así que el empleado le ha hecho una devolución importante. Está cumpliendo su función. Está cumpliendo su función. Pero el intento, después de lo que fue el 1 de febrero, esa gran marcha opositora al gobierno que se dio en todo el país, y el intento de recuperar escenario político a partir de esta nueva claudicación del Congreso, donde se termina validando el accionar del gobierno y la iniciativa del gobierno, todo se le va como arena entre los dedos a partir de que el Fondo Monetario Internacional, como bien decía Claudio recién, demuestra que Caputo no garantiza nada. Entra en discusión la posibilidad de que Caputo se tenga que ir porque no resuelve nada, excepto seguir facilitando los grandes negocios a través de la bicicleta financiera, y Milei, ante ese escenario político, tiene que salir a dar la cara y tratar de mostrar ahora un nuevo posibilidad de escenario favorable si viaja a Estados Unidos, se reúne con el presidente de Estados Unidos o no. Toda una fantasía política en la cual lo que se trata de encubrir es la catástrofe económica y social a la que nos está llevando esta política de acrecentar de manera acelerada las ganancias de unos pocos mientras el país se derrumba, como sucede a través de la bicicleta financiera, ¿no? Ahora, perdón, esta fantasía política de la que habla Cachorro se explica porque estamos en un año electoral, porque si la lectura que hace el gobierno es que una devaluación sería fatal para las elecciones de este año, entonces se ata al dólar o a este tipo de cambio porque parece que es la mejor propaganda para el gobierno en esta idea de que si controla la inflación va a tener un gran saldo electoral. Es lo mismo que le cuesta la cabeza al titular del ANSES en estos días por adelantar una reforma jubilatoria que es una pésima propaganda en un año electoral, decir que nos vamos a jubilar a los premios. Sí, hay una decisión política clara por parte del gobierno nacional, que es cuestionada por parte del propio bloque de poder, en el sentido de que tanto exportadores como acreedores perciben que en este esquema el Estado no acumula reservas, consecuentemente no tiene suficiente capacidad de garantizar pagos, etcétera, etcétera. En ese contexto hay una demanda de corrección cambiaria que el gobierno dice no, y se inmola en función de ese objetivo, porque con ese objetivo cree que puede lograr el triunfo electoral. Está claro que la problemática inflacionaria tiene un peso importante en la discusión social y política en la Argentina. Está claro que el fracaso de experiencias anteriores en torno a ese tema le da a eso un valor particular. Está claro también que una oposición seria debería poner en el escenario de la discusión que lo que se necesita es una inflación, que se necesita controlar el proceso inflacionario en un contexto de crecimiento y generación de empleo y desarrollo, porque de nada sirve que uno inmole la actividad económica, el empleo y el desarrollo del país en nombre de un índice de precios que no se mueva. Hay algo ahí, digamos, efectivamente, hay un control inflacionario de la evolución de los precios en pesos. Esto me parece importante siempre remarcarlo. O sea, acá en la Argentina la inflación en pesos es menor que lo que era,
pero la inflación en En dólares dólares, es claro. muchísimo mayor. No es que no hay inflación. Y esta combinación es una combinación trágica que destruye la estructura productiva del país. Eso es lo que no se discute. Claro. La Yo- destrucción del sistema productivo que que se está generando, eso está fuera de la discusión. La discusión es de evaluación o no en función de los intereses de los grupos más concentrados exportadores y en función de los sectores financieros que hacen sus ganancias a través de la especulación financiera. Y en todo caso, la discusión Cavallo-Milei es quien favorece más al Fondo Monetario Internacional y los compromisos y los acreedores, de pago de los acreedores del fondo y del resto de los acreedores. O sea, es una discusión del poder y lo que se oculta es la verdadera situación de desastre que se está produciendo en la estructura económica, tanto productiva como social. Y eso es lo que me parece que es la gran responsabilidad que tenemos los sectores populares de poner en el centro de la discusión de la agenda pública esto. Creo que en ese sentido hay una responsabilidad que, como bien decía Gladys, algo de eso estuvimos discutiendo en el transcurso de la semana entre varias organizaciones populares. Pero incluso hay en la discusión de la última reunión con el fondo le termina diciendo a Milei, bueno, suponete que llegás a octubre controlando el proceso inflacionario, pero acumulando tensiones porque el dólar se seguiría retrasando, porque los precios van subiendo siempre por encima de la evolución que tiene el tipo de cambio, que ahora es del 1% mensual, antes era del 2%. La tasa de inflación de la Ciudad de Buenos Aires dio 3,1%, que es una tasa de inflación mucho más parecida a la realidad, porque incorpora los servicios de una manera que no le incorpora la inflación nacional. Pero digo, lo que le está diciendo, bueno, suponete que llegas acumulando tensiones y luego tenés que producir una nueva devaluación con nuevo impacto en precios, nueva caída, con lo cual la gobernabilidad precaria que vos tenés y que en todo caso hace que tengas que gobernar en base a frenar, digamos, vetar cuestiones, no tenés mayoría en las cámaras y demás, ¿cómo vas a contener la situación social después frente a una situación en donde la gente va a ver que en realidad es una mentira esa supuesta estabilización que la Argentina vivió? Ese es el argumento que plantea el fondo y es donde terminó muy mal el tema de la reunión, que me parece que ha generado toda esta discusión y esta especie de torbellino en los mercados que de alguna manera se está viviendo hasta el día de hoy. Bueno, con todo el mundo preocupado por las elecciones, nos vamos a un pequeño aviso y volvemos con Andy Tou para hablar de qué pasa con las PASO.